nadie te explica. Doctor, quitaron los exámenes médicos para que sean requisito para contraer matrimonio. Ah, pero sí pusieron que la mujer decida si quiere ser la primera que prevalece en esos pactos, para que se ponga primero el apellido de la mamá, para que sea la paterna mamá, o qué será. ¿Qué es eso, verdad? Pero van a hacer un desbarajuste jurídico como el que tenemos ahorita. Entonces, sí, efectivamente, las masculinas mujeres, francamente, han hecho hasta del feminismo un eufemismo que no nos da resultados, porque hay que estar de acuerdo, conscientes, y que tengamos los dos, o en comunidad. Por ejemplo, Cámara de Diputados, un presidente del Senado que le dice a la Lili Telles, perengana, fulana, y se pelean, y ahí están las tonterías. Y ella, pretendiendo la pugna del poder, exactamente el doctor dio un clavo, es la pugna por el poder. Y entonces la Lili Telles dice no sé qué, y traen un pleito en lugar de legislar, y en lugar de hacer lo que les corresponde en sociedad. Pero esto que hacen en el Senado, lo hacen en la Cámara de Diputados, pero llega así a todo el mundo. ¿Y cómo queda México? ¿Y cómo quedamos las mujeres y los varones? Entonces, es mucho de cultura y de educación y de formación. Porque si no, lo vemos con ese sentido. Y claro, entre pareja todavía es más complejo, porque pues aquí la que truena los chicharrones soy yo, o él, o el que sea más fuerte, como lo dije yo al principio, ¿verdad? Entonces sí son cuestiones muy interesantes que nos hacen reflexionar, pero las pautas de una masculinización de las mujeres son verdaderamente un fiasco. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta o sí. comentario? Buenas noches. Hola. Sí, difiere un poquito con el concepto que dices fuera acerca de que es una guerra de poderes, porque cierto, las polaridades siempre son malas, los extremos siempre son malos, pero en la vida real, en la sociedad, no podemos desmentir que a las mujeres en la actualidad, no desde siempre, pero no ha cambiado, no hay equidad social, que es diferente a la guerra de poderes. Y sucede en la misma casa, ¿sí? Que seguimos acostumbrando a que de repente la mamá nos tiene que servir a los demás. ¿Por qué la mamá? ¿Por qué no me paro yo, varón, a lavar los trastes? A decirte, mamá, tú ya cocinaste, ahora me toca a mí servir. ¿Por qué no en el hospital, por ejemplo, le pido interconsulta a la doctora? Porque sé que es la buena en cadera, por ejemplo. La gran mayoría dice, no, es que es doctora y es ortopedia, no tiene la fuerza suficiente. Eso no es de fuerza, eso es de conocimientos. Y las mujeres no están peleando el poder, están peleando la equidad social. Entonces, ahí sí difiere un poquito en el aspecto del poder. Y la sociedad, lamentablemente, creo que sigue siendo totalmente inequitativa en relación a los sexos. Gracias, David. ¿Alguna otra participación, señor Eugenio? Creo que en esta lucha de equidad, quien la está pagando son los hijos. Y fuerte. Porque así como dicen las mamás, es que mi hija le hace de mamá y de papá. No, mi hijo le hace de mamá y de papá. De mamá le puedes hacer si eres mujer, pero de papá no le puedes hacer. La figura paterna nunca la vas a poder tener igual el hombre, jamás le va a hacer de mamá. Y en esta lucha de equidad social la están pagando los niños y fuerte. ¿Alguna otra participación? Totalmente de acuerdo, doctor. Es una realidad. Sí, doctor Brito. Sí. Sí, a mí mi comentario es el siguiente. O sea, me parece una tristeza que en esta época tenemos a una mujer presidenta.
tenemos a una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, tenemos a una presidenta del Tribunal Electoral. Y resulta que de esas, la que yo creo que vale más la pena, que es la que está por convicción, es la que más está destrozado. Las otras dos reciben órdenes de un hombre y siguen defendiendo los designios que les dictó un hombre, sin tener ninguna voluntad propia, para decir, de acuerdo a la ley, en mis convicciones, y tienen que hacer eso. Y obedecen órdenes, tristemente, no hacen el uso que deben de hacer de su poder, o de su posición social, que haya sido, que fue por votación, como fue, pero están haciendo todo lo que les dicen que hagan. Un hombre que todos sabemos quién es, obviamente, pero entonces, ¿dónde está ahí esas mujeres? ¿Dónde está su valor? Su valor, sus convicciones, su todo. Creo que no tiene ningún valor ni convicciones de mujeres, es mi opinión, ¿no? Bien dicho, Bien, como les decía, este es un tema muy polémico, o que no se le toma en cuenta. Ya nomás el doctor Peñalosa y terminamos, porque si no nos seguimos toda la noche. Me atrevo a opinar fundamentalmente desde el punto de vista, empezando genético, que como coincido totalmente con el ponente, no somos iguales. Para empezar, no somos iguales. No hay un superior o un inferior, pero de que no somos iguales, no somos iguales. Y debemos de respetar esa individualidad desde el punto de vista genético y desde el punto de vista desarrollo, de evolución. Qué bueno que no somos iguales, como decía el chiste aquel, viva la diferencia. Muchas gracias. Muy bien. Pues, agradecemos muchísimo a la mesa directiva. Me anticipo a darle un agradecimiento muy sentido, doctora. Y le voy a pedir al doctor Romero que la despida oficialmente, él como encargado de cultura, y les voy a pedir unos 5 minutos después de esto. Por favor, no se retiren. Bueno, ¿puedo decir algo sobre lo que mencionó el doctor? Yo como mujer académica y feminista, pero soy muy centrada, ¿no? Ya, yo creo que me lo notaron, no soy masculinizada para nada. Pero resulta que yo digo lo siguiente, a mí, como académica, y además nuestra presidenta es de la Facultad de Ciencias, yo digo en mi familia, es una gran científica, y me dicen, pero entonces no lo demuestra. Pues es cierto. Pero si ella no hace un buen papel, ustedes se van a acordar de mí. Nosotros no vamos a ver para nada una nueva oportunidad para las mujeres en esa silla presidencial. Jamás. Porque ella está dejando por quedar bien con un hombre, por quedar bien con esta persona, el innombrable voy a decir, ella está cometiendo un gravísimo error, pero no la va a perjudicar a ella, a las generaciones que vienen atrás y que están luchando por tener un puesto, porque la equidad sería, somos diferentes, doctor, viva la diferencia, exacto. Cada quien tiene, dejar de ser femenina o dejar de ser sensible, a mí me dolería muchísimo. Yo no lo podría hacer para masculinizarme, para tener el poder, no, pues si lo podemos compartir. Y yo tengo la plena convicción de que está aquí en el cerebro la diferencia. Cuánto me preparé, cuánto hice, o cómo voy, o de qué manera puedo asumir un puesto. Entonces a mí sí me da mucho pesar que tengamos una universitaria egresada de la Facultad de Ciencias brillante y que quita toda su brillantez por obedecer a un hombre.
Digo, alguien que le diga, yo lo digo eso en conferencias y en entrevistas y demás, y digo, no me importa que me oiga o que sepa, más bien que ojalá lo sepa, pero la realidad es que desaprovecho una gran oportunidad para que les demostremos a mujeres, varones, niños, adolescentes, a la comunidad, que somos capaces. Creo yo que ahí está el quid del asunto. Somos diferentes, pero la capacidad nos puede hacer iguales. El adiestramiento, tan bueno es un doctor como una doctora. Entonces, bueno, que ojalá por ahí alguien le diga de sus asesores, ya no estés equivocándote, o que ojalá nos hiciera el favor Estados Unidos de llevarse a un mueble que anda por ahí en Cuba. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad de estar aquí. Les robo 5 minutos. Una de las actividades que ha implementado la mesa directiva es contribuir un poco al conocimiento o al reconocimiento de los grandes escritores. Y hemos implementado que en cada sesión vamos a rifar 2 ejemplares de los Nobles. Vamos a empezar hoy con la Nobel del 2022, que voy a leer esto, y si hay aquí alguien que domine la lengua gálica, que me corrija en la pronunciación. Annie Ernaux. ¿Algún experto en francés que me corrija? Está correctísimo. Gracias, doctora. Entonces, les voy a pedir a la doctora Mónica y a la doctora Graciela que saquen el boletito primero. Doctora Julieta Hernández Cubil. Según los críticos, esta autora basó toda su producción en experiencias propias, y además de que utiliza un lenguaje fácil, no con florituras como muchos escritores, sino al parecer es de muy fácil acceso y de entendimiento. Doctor Jorge Alberto Silva Vivas. Igual, Jorge, después que lo leas nos dices si los críticos están bien o los corriges. Al tradicional ágape, y a esto vamos a tener en cada sesión. Entonces, distribuyan esta información a ver si así se animan más a